Saludos compañeros del colectivo Acción Solidaria con México de Austria. Mi nombre es Gerardo Camacho, soy del pueblo de San Nicolás Totolapan, en la Sierra del Ajusco, a las orillas de la Ciudad de México, y formo parte de la coordinación provisional del Congreso Nacional Indígena. Pues de lo que yo les voy a platicar un poco más es sobre el porqué de la propuesta y la iniciativa dada a conocer el 14 de octubre de 2016, después de haber deliberado el quinto congreso del Congreso Nacional Indígena. A este quinto congreso, a este 20 aniversario del CNI, las delegadas y los delegados de las diferentes tribus, naciones, comunidades, pueblos originarios del territorio mexicano que asistieron, llegaron una vez más a contar sobre los dolores, sobre el despojo que se vive en el territorio nacional, y algunos otros que nos acompañaron, que vienen de otras regiones indígenas de Latinoamérica. El panorama es aterrador, se vive un despojo que se ha acelerado en los últimos años y va de la mano con una violencia que no tiene precedente en la historia de México, por lo menos en las últimas décadas. Concretamente voy a platicarles sobre algunos casos que han sido emblemáticos en la historia reciente de los pueblos originarios en México. Hay una región en la Sierra Costa de Michoacán. Michoacán es un estado de México que está en el occidente y que es limítrofe con el Océano Pacífico. En esta región están asentadas tres comunidades originarias, tres pueblos originarios nahuas, que es Pómaro, Ostula y Coire. En el 2009, Ostula, el 29 de junio, recuperó de las manos del crimen organizado y de los políticos de la región 1,000 hectáreas que le habían despojado desde hacía varios años. Estas hectáreas de tierra que le pertenecen a la comunidad de manera ancestral estaban siendo utilizadas para el tráfico de drogas, para el desembarco de mercancía ilegal, entre armas y todo lo que se nos pueda ocurrir, que en su tránsito hacia Estados Unidos tiene que pasar por el territorio mexicano. Esto desató una guerra por parte del crimen organizado y del Estado mexicano, donde ha participado la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y las diferentes policías estatales y a nivel federal, como la Policía Federal, contra la comunidad. Realmente es una guerra porque de 2009 a 2015 son 36 comuneros asesinados por parte del ejército y por parte del crimen organizado, además de 6 comuneros desaparecidos que aún se ignora su paradero, que fueron secuestrados por caravanas de la muerte, de sicarios que transitaban libremente por carreteras federales que en su momento estuvieron custodiadas por elementos de la Marina y del Ejército Mexicano. El único delito, si podemos pensarlo así, de los compañeros fue defender su tierra, defender los recursos naturales que hay en su comunidad y atreverse a organizarse como comunidad y ejercer su autonomía. Los intereses que hay en esta región son más que los del tráfico de drogas. Es una de las regiones más importantes de reservas de minerales como el hierro, y es una región que en los últimos años se ha estado concesionando a mineras de capital extranjero, principalmente de Luxemburgo, de Canadá, de Argentina, entre otras. Hay una que es conocida porque es la principal exportadora de hierro a nivel mundial, que se llama Ternium. Ellos tienen en esta región tienen una mina que se llama Peña Colorada,
que está en una sierra que se conoce como la Sierra de Manantlán, y está en una comunidad que es la comunidad de Yautitlán, que también es náhuatl, en el estado de Jalisco, limítrofe con el estado de Colima. Esta comunidad también ha sentido ha recibido estos golpes de la violencia debido a los intereses que hay sobre su territorio. Tiene varios comuneros desaparecidos y opera libremente pues varios de los cárteles del narcotráfico que protegen a las mineras. Estos son algunos de los ejemplos que hay ahora en México en los años recientes de despojo que va de la mano con el crimen organizado y la violencia que ellos traen consigo ante los ojos cómplices del Estado mexicano en todas sus formas, en todos sus niveles, desde los estatales, municipales, hasta el nivel federal. En México se vive una guerra que no es declarada, es una guerra ilegal desde el 2006, cuando el presidente que llegó tras un fraude electoral, Felipe Calderón, asumió el poder, sacó el ejército a las calles. Como resultado de esto, hay alrededor de 160,000 muertos, más muertos que en la guerra de Irak, más muertos que en la guerra de Afganistán y más muertos que en la guerra de Siria. Hay una situación de violencia que no solo se vive en las comunidades, en los pueblos originarios, no solo se vive en la sierra, sino también se vive en las zonas urbanas del país. Hay algunas ciudades que están caracterizadas porque día con día se viven balaceras, los feminicidios están a la orden del día, así como también los secuestros por la delincuencia común, o bien el asesinato, por ejemplo, de periodistas. México es uno de los, creo que es el país que más periodistas tiene asesinados desde el 2001 en todo el mundo. En este contexto se abre o se dan condiciones casi imposibles en algunas regiones para organizarse, para defender, ya no digamos los intereses colectivos de las comunidades y de los pueblos originarios, sino también, ya no solo eso, sino en algo más elemental, que es la vida de una persona. La vida está en riesgo, ya sea por que te cruces con algún enfrentamiento entre el ejército o la delincuencia organizada, porque te confunda el ejército, la Marina, Armada de México, la Policía Federal con algún sicario, alguno de estos paramilitares que sirven a la delincuencia organizada, o que te secuestre la misma delincuencia organizada, te asesine por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, por ser obrero, por ser campesino, por ser estudiante, como es el caso de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en el 2014. En este contexto, como mencionaba, se hace casi imposible la organización. Entonces, todo esto se vino discutiendo en la sesión del 5º Congreso del CNI llevada a cabo en octubre, y pues los compañeros veían que si se dejaba pasar el tiempo y se dejaban pasar más meses y más años, los compañeros que están participando en el CNI se enfrentan a incluso el riesgo de desaparecer o de ya no llegar a la próxima reunión, porque pueden ser asesinados o pueden ser desaparecidos por su práctica política, por la defensa del territorio de sus comunidades, por la defensa de los derechos de sus pueblos y de sus naciones. Es así como se ve la necesidad de hacer algo y de enfrentar esta guerra, pero no solo hacerlo ahora desde la resistencia, sino pasar a una ofensiva que lo haga a través de una organización de carácter nacional.
Y en ese sentido, la propuesta que se dio a conocer después del quinto Congreso es una propuesta organizativa de ofensiva ante el despojo y ante la guerra de exterminio que viven los pueblos originarios. Pero no solo estos, también la clase trabajadora, los estudiantes, las amas de casa, los periodistas, los defensores de derechos humanos, todos los pobres de México, toda la gente de abajo. Pues se estuvo pensando cómo hacer esto. Los hermanos zapatistas tenían una propuesta y la propuesta de ellos es arruinarles a los de arriba, a la clase política, el teatro de sus elecciones, que son las elecciones presidenciales del 2018. Entonces, la idea es lanzar una candidatura independiente, cuya representación sea una mujer indígena de alguna comunidad que todavía está por decidirse, que además es una propuesta que más adelante platicarán otros compañeros en qué consiste, pero la propuesta es de carácter organizativo y con la idea de convertir al CNI en una fuerza de carácter nacional, poder vincularse con esas organizaciones indígenas, con los pueblos, con los barrios, con las comunidades originarias, con las que nunca se ha vinculado el CNI o con las que dejó de vincularse por la violencia que se está viviendo en el país, por la situación que se está viviendo en el país, y entonces aprovechar este teatro de las elecciones del 2018 para llegar a esa gente. Y después de llegar a esa gente, vincularse y darle voz a todos los otros de abajo, que son los estudiantes, las amas de casa, todo el pueblo de México que está luchando en esta resistencia que se vive de una u otra forma contra el despojo y contra la situación que estamos viviendo nosotros en el país.